el traje nuevo del emperador. Había una vez un emperador muy vanidoso. Le encantaba la ropa. Tenía un traje para cada hora del día y gastaba mucho dinero en telas, zapatos, sombreros y joyas. No se preocupaba por el ejercicio, ni por los libros, ni por la vida del pueblo. Lo único que le interesaba era lucir bien. Un día llegaron a la ciudad dos hombres muy astutos. Dijeron ser tejedores y hablaron con el emperador. Majestad, dijeron, somos los mejores tejedores del mundo. Podemos crear una tela mágica. Es muy hermosa, con colores brillantes y patrones únicos. Pero además tiene un poder especial. Solo las personas inteligentes y que sirven bien en su trabajo pueden verla. Los tontos o inútiles no ven nada. El emperador pensó que esa tela sería perfecta para él. Con ella podría saber quién era listo y quién no. Así que les pagó mucho dinero y les pidió que empezaran cuanto antes. Los dos hombres instalaron un telar, pidiendo hilos de oro y seda fina, y empezaron a trabajar, o eso parecía. En realidad, no hacían nada. Movían las manos, hablaban entre ellos y decían que la tela estaba quedando preciosa, pero no había nada. Pasaron los días y el emperador envió a su ministro más sabio a ver cómo iba el trabajo. El ministro entró al taller, miró el telar y no vio nada. Se asustó. ¿Cómo puede ser? ¿Estoy tonto? No quería que el emperador pensara mal de él, así que dijo: ¡qué tela más hermosa! ¡Qué colores tan especiales! Los dos falsos tejedores sonrieron. Le describieron detalles inventados, y el ministro repitió todo al emperador. Luego, el emperador envió a otro funcionario. Él tampoco vio nada, pero también fingió que sí. Es maravillosa. El traje será una obra de arte. Finalmente, el emperador decidió ir él mismo. Entró al taller, se acercó al telar y no vio nada, pero no quiso parecer tonto. ¡Qué elegancia!, exclamó. Estoy deseando usar ese traje. Los tejedores fingieron trabajar más rápido. Días después, dijeron que el traje estaba listo. El emperador fue al taller y los hombres comenzaron a vestirlo. Aquí están los pantalones, la camisa, la capa, decían, mientras movían las manos al aire. Los ayudantes fingieron también. ¡Qué bien le queda, Majestad! El emperador salió a la calle en un gran desfile. Iba completamente desnudo, pero todos fingían verlo vestido con un traje espectacular. Nadie quería parecer tonto. ¡Qué traje tan bonito! ¡Qué tela tan fina!, gritaban los ciudadanos. Pero de pronto, un niño pequeño alzó la voz. «El emperador no lleva nada, va desnudo». La gente quedó en silencio. Luego uno susurró: «Es verdad». Y otro dijo: «Está desnudo». Todos empezaron a repetirlo. El emperador escuchó. Se puso rojo de vergüenza. Quiso correr, pero ya era tarde. Todos lo habían visto. Aun así, levantó la cabeza y continuó el desfile, con paso serio y digno. No quería aceptar la verdad. Los dos falsos tejedores ya habían desaparecido con todo el oro y la seda.